hermanos, pueden buscar allí Efesios capítulo 6, versículo 4. Ese es el texto sobre el cual vamos a trabajar. Un muy breve versículo que comenzamos a verlo ya hace 2 semanas, para ser más específicos. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos denominado Una familia edificada sobre el Evangelio. No sé ustedes, pero en lo personal el Señor viene confrontándome seriamente, no solamente en el tiempo de estudio de las Escrituras, sino aún cada vez que me toca exponer, porque ocurre algo muy curioso, que uno expone la palabra de Dios, pero Dios sigue taladrando el corazón en el mismo momento en que uno está exponiendo las Escrituras. Entonces, para que ustedes sepan, todos estamos en igualdad de condiciones en este lugar. Yo no estoy en una condición especial o particular por el solo hecho de exponer el texto bíblico. Dios habla a mi corazón como habla a sus corazones, y en estas últimas semanas, esta serie que hemos comenzado ya hace algún tiempo, de manera interrumpida, pero venimos ya desarrollando el sexto sermón. En este caso tiene que ver con los hijos. Hemos hablado mucho del hombre como esposo, de la mujer como esposa. Comenzamos hace 2 semanas atrás en la primera parte de este sermón que hemos titulado Paternidad responsable, basada en Efesios capítulo 6, versículo 4. Comenzamos a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros para con nuestros hijos. La última vez que vimos este tema dijimos que el matrimonio se une como un equipo, hermanos. Esa sería la idea. El matrimonio conformando allí un equipo que está unido, que está trabajando seriamente y profundamente para llevar adelante una paternidad responsable centrada en el Evangelio. Sabemos que si nosotros pretendemos ser creyentes, hijos de Dios, si queremos ser una iglesia bíblica, reformada, centrada en la Escritura, tenemos que llevar adelante una familia que se edifique sobre el Evangelio. Y eso, por consecuencia, nos obliga, en cierta manera, a llevar una paternidad, una crianza, una formación de nuestros hijos sobre el cual, el lente sobre el cual vamos a ver toda nuestra relación, no solamente con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, sino también aún en la relación con nuestros hijos, va a ser el glorioso Evangelio de la cruz, hermanos. En el versículo 4 de Efesios capítulo 6, Pablo se dirige a los padres, veíamos, y los va a instruir a esos padres, a esos destinatarios de esa carta. Los instruye en cuanto a cómo ellos deben ejercer su autoridad con sus hijos. Los padres deben ejercer dicha autoridad de forma equilibrada, es lo que veíamos. Pero no terminamos de ver ese balance o ese equilibrio perfecto que encontramos en un versículo tan breve, y hoy vamos a cerrar esa etapa, ese versículo, para entender cómo debe ser esa forma equilibrada en la que ejercemos autoridad sobre nuestros hijos, no abusando de la autoridad, pero tampoco descuidándola. Decíamos hace 2 semanas atrás que parece ser que nos cuesta encontrar el equilibrio, y parece ser que por inclinación natural nos movemos en los extremos. O abusamos de nuestra autoridad o descuidamos directamente la autoridad que tenemos como padres sobre la vida de nuestros hijos. Y concluíamos que eso, literalmente, hermanos, es fatal para el sano desarrollo de nuestros hijos. Nuestro pasaje dice lo siguiente: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este versículo tan breve, hermanos, se encuentra contenido ese equilibrio perfecto que plantea las Escrituras y que es fundamental cuando nosotros llevamos adelante el ejercicio de nuestra autoridad como padres. Nosotros ya sabemos, hermanos, que estas palabras que Pablo está diciendo en un contexto, en una época muy particular, allí en el primer siglo son escritas estas palabras, y van a significar un fuerte contraste con el concepto de paternidad que estaba aceptado por la sociedad romana que se desarrollaba en aquellos días. Hablamos acerca de eso, hablamos de lo que, del poder, por decirlo de alguna manera, que legalmente tenían los padres, especialmente los hombres, para con sus hijos. No quiero volver a tocar ese tema, creo que quedó claro. Hace 2 semanas atrás nosotros vimos que la paternidad responsable que está planteando Pablo presenta una prohibición, que fue lo que nos llevó prácticamente la primer parte de este sermón. Y vosotros, padres, ¿cuál es la prohibición?
no provoquen a ira a sus hijos. Y por otro lado, la paternidad responsable que plantea Pablo tiene que ver explícitamente con un deber, con un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Como les dije, hace 2 semanas nos concentramos en la prohibición. La idea es que ahora nos concentremos en ese mandato, en ese deber. Hace 2 semanas atrás nosotros vimos que Pablo pone el foco puntualmente sobre los hombres con esa palabra padres. Es obvio que es una instrucción tanto para padres y para madres, pero el énfasis, decíamos, por el tipo de palabra, por el uso que tiene la palabra griega original, el énfasis está puesto en el hombre. Y decíamos, hay una razón de ser de por qué Pablo pone su foco de atención en los hombres. Y esa razón tiene que ver específicamente con que son los hombres quienes tienen la responsabilidad primaria, no única, sino primaria, no única porque la mujer es autoridad también sobre la vida de nuestros hijos, pero recae sobre los hombres la responsabilidad primaria de guiar a la familia, incluyendo aún a sus esposas como madres. Nosotros sabemos por el testimonio que nos da las Escrituras que el hombre es pastor en su hogar. Tiene un rol fundamental. Y siempre decimos, quizás te podés equivocar en el mundo de los negocios, quizás te podés equivocar en tu trabajo, quizás te podés equivocar en muchas áreas, pero los errores que cometemos en nuestras familias muchas veces lamentablemente son fatales y tienen consecuencias gravísimas. Y es lo que hoy observamos en la sociedad en la que nos toca vivir, una ausencia del liderazgo masculino, una ausencia del rol vital que tiene el hombre en el hogar. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos, sobre sus esposas en primer lugar y sobre los hijos. Nuestra responsabilidad como padres, hermanos, al momento de ejercer nuestra autoridad comienza, dice Pablo, teniendo sumo cuidado de no provocar a ira a nuestros hijos. Y la idea es que no seamos culpables del pecado de nuestros hijos. Por eso la advertencia, por eso esa alerta allí. Así comienza ese equilibrio que está planteando Pablo. Vimos la última vez cuáles son esas cosas que hacen que los padres, que hacen los padres y que provocan a ira a los hijos o los desalientan. Yo quisiera simplemente a modo de título repasar algunos de los principios que vimos. Dijimos que nuestros hijos son provocados a ira cuando le exigimos cosas que son irrazonables. La disciplina humillante y la disciplina inconsistente también provoca ira o desalienta a nuestros hijos. Demandar de nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir, eso también provoca ira en ellos. Hablábamos acerca de mostrar favoritismo en aquellos escenarios donde hay más de un hijo, eso los provoca ira también. Muchas veces ese favoritismo termina impactando en la vida adulta de los hijos, decíamos, cuando ya los padres no están. Criticarlos continuamente cuando hacen algo mal y nunca darle una palabra de aliento cuando hacen algo bien, eso también provoca ira a los hijos. El exceso de disciplina provoca ira en los hijos, pero también provoca ira en ellos el exceso de tolerancia, la falta de disciplina, podríamos decir, o la liviandad al aplicar la disciplina. Y lo interesante de este equilibrio que plantea nuestro texto es que Pablo contrapone en el versículo 4 esa idea de no provocar a ira. ¿Cuál es la contraposición? Disciplinarlos. No deben provocar a ira, pero fíjense que la línea de pensamiento nos sigue. Hagan todo lo que sus hijos deseen. No, no provoquen a ira a sus hijos, no sean partícipes del pecado de ellos, sino disciplínenlo, dice. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Ahí está la prohibición que estudiamos hace 2 semanas. ¿Y qué tenemos que hacer en vez de provocarlos a ira? ¿Hacerlos felices? No, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la contraparte de no provocar ira a nuestros hijos. Así que vamos a concentrarnos en el mandato, hermanos, o en el deber que está contenido allí en nuestro texto, que es, ¿cuál es el mandato? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestros hijos necesitan ser criados. Ese es el principio que emerge allí en el texto. Ellos necesitan ser criados, hermanos. Pablo no está dando una sugerencia,
Pablo no está dando un consejo como una suerte de psicólogo, no. Él está usando su autoridad apostólica para escribir esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y a esta iglesia local a la cual va destinada esta carta, Pablo le está dando un mandato, un deber, una orden. Hay una serie de instrucciones que nosotros vemos en el orden de la familia en estos últimos capítulos. Vimos en el capítulo 5 acerca del esposo, la esposa. Ahora, en el capítulo 6, él se enfoca en los hijos y él está dando una orden. La palabra griega que Reina Valera traduce como criar significa nutrir, significa alimentar. Y en este texto, hermano, se usa en el sentido de llevar a nuestros hijos hacia la madurez. Ese es el sentido de criarlos a ellos, dirigirlos, vigilar por ellos hasta que sean adultos. Esa es la intención detrás de esa palabra criarlos. Pero para llevar a nuestros hijos hacia la madurez, dirigirlos hacia la adultez, para hacer ese trabajo es primordial que nosotros seamos padres maduros, que nosotros seamos padres diligentes en nuestro carácter. Y ahora vamos a ver que gran parte de ese trabajo que tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos tiene que ver en primer lugar con nosotros y por consecuencia eso se va a transmitir, eso se va a traducir en la formación, en la crianza responsable. Tus hijos, hermanos, no necesitan un amigo. Tus hijos necesitan un padre. Tus hijos necesitan una madre. Amigos, ellos lo pueden tener en la escuela, aún en la iglesia local, en los diferentes ámbitos donde ellos conviven con personas. Ellos van a desarrollar vínculos fuertes, saludables, esa es la idea, y que nosotros debemos vigilar eso también. Pero tus hijos no necesitan un amigo, tus hijos necesitan un padre, tus hijos necesitan una madre, tus hijos necesitan tener un modelo bíblico en el hogar de lo que es un hombre piadoso, tus hijos necesitan tener un modelo bíblico en el hogar de lo que es una mujer piadosa, por lo cual, hombres, tenemos que trabajar para ser ese modelo de hombre que nuestros hijos necesitan ver y tenemos que trabajar para llevar a nuestras mujeres hacia ese modelo de piedad que demanda la Escritura. Esa palabra griega que en nuestro pasaje se traduce como criar, aparece también en Efesios capítulo 5, versículo 29, que dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Ahí está la palabra griega. Se traduce diferente, pero es esa la misma palabra. Sustenta, dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Pablo está hablando acerca del cuidado que tenemos nosotros mismos acerca de nuestros propios cuerpos y del cuidado que Cristo tiene con su iglesia. Así como nosotros sustentamos nuestra carne, así dice Pablo, Cristo sustenta. Él está guiando, decíamos. Él está llevando hacia la madurez. Él está perfeccionando una iglesia pura, santa, sin mancha. Bueno, es la idea del trabajo que debemos hacer como padres, hermano, a la hora de ejercer nuestra autoridad. Si no ejercemos en nuestros hijos la tarea de criarlos, de instruirlos, de sustentarlos, de disciplinarlos, de llevarlos hacia la adultez, hermano, hacia la madurez, ¿saben lo que va a pasar? Ellos van a seguir la inclinación natural de sus corazones. Y esa inclinación nunca será hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Y para algunos padres eso es chocante, eso es impactante porque creemos, aunque no lo reconozcamos, en el fondo creemos que nuestros hijos son buenos, que estamos criando angelitos cuando en realidad no es así. Nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral, hermanos. Repito, tus hijos no nacen con una inocencia neutral. La Biblia nos enseña que cada niño que viene a este mundo llega a este mundo, llega a tu vida con una predilección por el pecado, igual que vos. No va a salir algo diferente. Si vos sos un pecador, si el pecado ha corrompido todo en nosotros, lo más lógico es que nuestros hijos van a salir con esa inclinación, esa predilección por el pecado. Porque todos, sin distinción, pertenecemos a una raza caída, hermano. La necedad, dice el Proverbio 22:15, está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La palabra hebrea que se traduce como necedad, hermano, señala la preferencia al mal que hay en el corazón de un hombre. Y esa preferencia al mal está en el corazón de un niño. Esa palabra nos habla de una inclinación natural que hay en nosotros para violar la ley de Dios.
Y así nacen nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen que salir de casa para aprender a pecar. Los que son padres ya saben eso. No estoy diciendo ninguna novedad. Eso lo vemos continuamente en sus comportamientos. Cuando son niños, se manifiesta esa inclinación natural hacia el pecado. Cuando ellos son niños, se manifiesta en pecados infantiles. Pero ese principio de maldad que lleva a un niño tal vez a empujar o a pegarle a otro que le quitó un juguete, es el mismo principio de maldad que lleva a un hombre de 30 años a disparar un arma contra otros. Esa es la idea. Es el mismo principio de maldad, no es el mismo grado de maldad. Hay una distinción importante allí, pero es el mismo principio. El que lleva a un nenito a empujar o a pegarle es el mismo principio de maldad que de adulto nos lleva a hacer cosas peores. Dice Proverbio 19:18, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Otra vez, el equilibrio y el balance perfecto. ¿Te das cuenta cómo la escritura nos lleva a vivir de una manera distinta a la que nosotros queremos vivir? Nos manejamos los extremos, pero el Señor nos muestra el equilibrio perfecto en su palabra, por lo cual, como decíamos la semana pasada, no necesitamos psicología. ¿Qué necesitamos? Necesitamos teología. Necesitamos la palabra de Dios para criar hijos, para llevar adelante un hogar que honre el nombre de Cristo. Castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. En la crianza de nuestros hijos hay solo dos caminos, hermano. Los criamos para forjar en ellos un carácter sabio, un carácter piadoso como el carácter de Cristo, o simplemente dejamos crecer en ellos la necedad que ya existe en sus corazones y que lo que dice la Escritura, según lo que dice la Escritura, los va a llevar a la destrucción. Repito ese principio, hermano. Estamos parados frente a la crianza, a la paternidad responsable, tenemos dos caminos. O formamos en ellos el carácter sabio. ¿Quiénes quieren tener hijos sabios? Todos queremos tener hijos sabios y eso implica un trabajo serio. Guiarlos a ellos a desarrollar el carácter o las características del carácter de Cristo. O simplemente dejemos, hermano, que ellos se críen, que ellos crezcan en esa necedad que ya está presente en sus corazones, para ver cómo esa necedad los lleva a la destrucción. Castigalo mientras hay esperanza, dice el proverbio. Ahora la pregunta es, ¿esperanza de qué? ¿De qué? Es una buena pregunta que le podemos hacer al texto. Castígalo mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruir a tu hijo. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de que no destruyan sus vidas viviendo como necios, hermano. La necedad lo va a llevar a una destrucción repentina, dice la Escritura. Pero hay esperanza todavía de que ellos sean salvos, por lo cual corrígelo, castígalo mientras hay esperanza de que ellos no destruyan su vida, de que sean salvos por la gracia de Dios. Si descuidamos nuestra labor como padre, hermano, va a llegar un momento en que ya no va a haber más esperanza, tristemente. Si descuidamos nuestro trabajo diligente, llegará lamentablemente el día en que ya no tengamos más esperanza. Proverbio 23, 13 y 14, la Reina Valera 60 dice, no rehúses corregir al muchacho, mandato. Ese es tu deber, no es una sugerencia, no es una buena idea. No, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no va a morir, lo castigarás con vara y fíjate, librarás su alma del Seol. ¿Te das cuenta que parece ser que Dios usa la corrección diligente, la crianza piadosa, la crianza con determinación y firmeza? Parece ser que Él liga eso a la salvación de esa persona. ¿Por qué? Porque dice que esa crianza lo va a librar. Es decir, si tenemos una paternidad responsable, si lo criamos bajo el lente del Evangelio, pero como dice la Escritura, o sea, lo más probable es que estemos sembrando la palabra de Dios y a su tiempo eso va a florecer. Eso florecerá, eso no es garantía de que vamos a tener un hijo que se salve, pero queremos hijos que vivan sabiamente al menos. La salvación le pertenece al Señor, pero la responsabilidad de tener hijos sabios te corresponde a vos, es lo que dice la Escritura. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes, dice el lenguaje actual, no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Esto es contradictorio, es contracultural sería la idea en nuestros días.
Me llegan a escuchar a alguien que aboga por los derechos de la niñez y podrían hasta denunciarnos, pero es lo que dice nuestra autoridad máxima en materia de fe y conducta, es la palabra de Dios. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Cuando estamos formando hijos, hermanos, podemos rehusarnos a muchas cosas, pero no podemos rehusarnos a corregirlos. Repito, cuando vos estás en la tarea de formar hijos, te vas a equivocar en muchas áreas, probablemente te vas a rehusar quizás a muchas cuestiones, pero nunca podés rehusarte a corregir a tu hijo. Eso no es una opción, eso es una orden que encontramos en las Escrituras y nuestras vidas como padres deben someterse a ese mandato. La corrección temprana, hermanos, y apropiada libra a nuestros hijos de muchos problemas, incluyendo tal vez el peor de todo. ¿Cuál es el peor de todos los problemas? ¿O qué es lo peor que nosotros pudiéramos ver como padres? Que nuestros hijos terminen muriendo y finalmente en el infierno por causa de sus pecados. Repito, la corrección temprana y apropiada, dice la Escritura, que libra a nuestros hijos de muchos problemas, los libra de la muerte. Y tal vez, hermanos, solamente Dios lo sabe, quizás esa corrección temprana y apropiada libre a nuestros hijos de que terminen muriendo y finalmente en el infierno por causa de sus pecados. No hay tantas alternativas. O nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, o tendremos en algún momento de nuestra vida, hermanos, el cadáver espiritual de un adulto necio y duro de corazón. Repito, o te dedicas a moldear el carácter, el corazón, a pastorear el corazón de tu hijo, o es cuestión de tiempo para que con vos viva un cadáver espiritual de un adulto necio y duro de corazón. Eso es lo que ocurre cuando los padres no tomamos en cuenta el pecado que nuestros hijos traen de fábrica, hermanos, que traen de nacimiento. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los malvados, dice la lenguaje actual, ya son malos desde antes de nacer, desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Efesios 2:3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, mirá la condición espiritual en la que nos encontrábamos y se encuentra toda persona sin Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así nacemos, hermano, mal que nos pese, y así nacen nuestros hijos, con una predilección que atrae sobre ellos la ira de Dios, una predilección, una inclinación hacia el pecado que atrae la ira de Dios. Tenemos que verlo como lo que ellos son en realidad, hermanos. Nuestros hijos son pecadores que necesitan el Evangelio. Nuestros hijos son pecadores que necesitan un perfecto y glorioso Salvador. Y ese Salvador se encuentra y se proclama en las verdades del Evangelio de la cruz. No tenemos que romantizar la crianza de nuestros hijos, hermanos, porque nos puede salir caro. Lamentablemente romantizamos a veces la crianza de las personas más valiosas que están en nuestras vidas, que son nuestros hijos. Ellos son pecadores que necesitan con urgencia el Evangelio de la cruz. Ahora, pregunta de aplicación, de introspección, hermano, para bajar a tierra este concepto. El tema principal en todo lo que yo dije, y yo sospecho de que yo no he dicho nada nuevo en esta tarde, en esta noche, yo sospecho de que ustedes muchos de estos principios ya lo conocen y lo saben, aún los que son solteros. Ahora, el tema principal de todo esto es, ¿ustedes verdaderamente creen eso que dice la Biblia? ¿Ustedes creen con profundidad en sus corazones? ¿Lo creen de verdad? ¿Creen lo que la Biblia dice acerca del pecado que mora en el corazón de nuestros hijos? Porque si realmente creemos esto, hermano, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo como padre y como madre? Si realmente crees y abrazás estas verdades que encontramos en la Escritura, no debemos dejar que esa inclinación natural que hay en ellos siga su curso, hermanos. Aunque nos cueste y sea difícil, necesitamos trabajar seriamente para moldear, para pastorear el corazón de nuestros hijos, para moldear su carácter, exponerlos a una crianza centrada en el Evangelio, para que ellos finalmente puedan llegar al conocimiento de la verdad y vayan a Cristo en arrepentimiento y fe.
Yo no soy Dios, vos no sos Dios. Pero si hay algo en lo que nunca debiéramos cansarnos, es de llevar a nuestros hijos hacia el Evangelio de la cruz, para que ellos caigan en arrepentimiento y fe en la obra y en la persona del único que los puede salvar, de aquel que ofreció un sacrificio perfecto. Hay esperanza. Mientras hay esperanza, hagamos ese trabajo, hermano. Es nuestra teología, no la psicología, lo que debe gobernarnos como padre en la crianza de nuestros hijos. Nuestra teología, hermanos. Repito, no psicología. Y según nuestra teología, ¿cuál es nuestra teología? La Biblia, hermanos. Nuestros hijos no pueden criarse solos, es lo que estamos aprendiendo de este principio. Fíjense que todavía no salimos de la palabra criadlos, todavía estamos ahí. Nuestros hijos no pueden ir solo hacia la madurez, hacia la adultez. No, ellos necesitan ser criados. Eso es lo que dice nuestra teología. Alguien debe guiarlos con amor, pero con firmeza y constancia. No, no, no descuidamos el amor como la idiosincrasia que había en la cultura romana en el primer siglo. No, ese amparo legal que había, que los padres podían hasta hacer abuso de su autoridad. No, 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 no. Llevamos adelante una crianza basada en el amor, porque es centrada en el Evangelio. Pero el Evangelio bíblico no es solo amor, amor, amor. Dios te ama, Dios te ama. No, es amor demostrado así en una cruz, pero Cristo tuvo que padecer por los pecados tuyos. Entonces, Dios es amor, pero Dios es justo también y es santo. Entonces, nuestra teología, no psicología, nuestra teología dice que nuestros hijos no pueden criarse solos. Ellos necesitan ser guiados con amor, con firmeza y constancia. ¿Son quiénes los que tienen que criar a sus hijos? Los padres. Fíjense que dice, padres, criadlos. Son los padres los que tienen que llevar adelante esa tarea. Padre, repito, y abarco a mujer y hombre, pero especialmente dijimos el foco está en los hombres. No es responsabilidad del Estado, hermanos, de criar a nuestros hijos. No es responsabilidad de la iglesia local, la iglesia reformada, confesional, bíblica. No, es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la escuela criar a tus hijos. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Hoy más que nunca, hermanos, las personas defienden sus derechos individuales de vivir como quieren. Y muchos padres están dejando vivir a sus hijos como quieren. Y es increíble, pero de menor a mayor se ve eso. Y no estoy hablando de gente que no conoce el Evangelio. Hoy tuve la oportunidad de charlar con una persona y hablaba con esta persona y, y esta persona me planteaba que tuvo que viajar más tarde porque si levantaba más temprano a su hijo, se iba a levantar enojado y eso iba a generar como un caos. Entonces esta persona me decía, este padre y madre tuvieron que retrasar su viaje. Y, y eso es algo que puede parecer insignificante, hermanos, pero es una pequeña muestra de cómo es el corazón de tus hijos y cómo ellos pueden moldear. Fíjense que se ocurre lo al revés. Fíjense cómo el daño del pecado distorsiona desde lo menor a lo mayor, ¿no es cierto? Cómo debe ser llevada adelante la crianza. Eso es una muestra de cómo ellos pueden moldear a los padres, cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. No podemos concebir como padre, y hablábamos esto con esta persona, de que mi hijo se levante enojado, chinchudo, como se escucha a veces. No, hermano, esos términos tienen que erradicarse de nuestro léxico cuando estamos llevando adelante una crianza responsable. El pecado de nuestros hijos no tiene que moldearnos como padres. Es al revés, hermanos. Nosotros tenemos que moldear el carácter necio de nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo más lindo de esto y lo más satisfactorio? Que nuestros hijos, tarde o temprano, nos van a agradecer. La Biblia enseña que son los padres quienes deben criar y formar a los hijos en el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, nosotros debemos formar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos tengan la inclinación a enojarse, a ponerse chinchudos con nosotros, ellos tengan temor de Dios. Ellos debieran temblar antes de enojarse con su padre o su madre.
La Biblia dice, Deuteronomio 6, 4, 9, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo quiero que preste atención a estas palabras, hermano. Quizás lo escuchaste, lo leíste un montón de veces. Pero dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Vamos a hacer este juego rápido. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno, el único, Dios vivo y verdadero. Jehová nuestro Dios, dice la Biblia. Jehová es un nombre que recibe Dios en la Escritura. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. O sea, a ese único Dios vivo y verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento que encontramos en la Escritura, que lo hemos violado en los tiempos de nuestra ignorancia. Mientras éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. No podíamos amarlo naturalmente, pero a partir de que hemos llegado a la luz del Evangelio, nuestro corazón ha sido regenerado y ahora sí podemos amar a Dios. Ahora sí podemos buscar a Dios, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, tenemos que amar al único Dios vivo y verdadero con todo nuestro ser. Ajá. ¿Y qué más? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, voy a taladrar siempre esto en tu corazón, que ames al único Dios vivo y verdadero con todo tu ser. Ah, ok, perfecto, Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Cuando entiendas eso, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Es nuestra teología lo que debe gobernarnos a nosotros en la crianza de nuestros hijos. Esto es teología pura. Jehová nuestro Dios uno es. ¿Vos sabías que no hay que ser un erudito, un experto en idiomas, no hay que ser un teólogo laureado de los mejores seminarios del mundo para entender que Jehová nuestro Dios uno es? A Él debemos amarle con nuestro corazón, debemos amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso se tiene que transmitir de generación en generación. Eso yo tengo que transmitirle a mis hijos. No tengo que darle una clase profunda de teología, tengo que transmitirle en palabra y en vida que hay un solo Dios y a ese Dios tenemos que amar. ¿Y por qué? Porque ese Dios nos amó primero. ¿Y qué hizo ese Dios? Mandó a su único hijo a morir por un necio como vos, un necio como yo. Esa es la voluntad expresa de Dios en su palabra, hermano. Que los padres se ocupen de criar a sus hijos en el contexto de una instrucción continua, de generación a generación. ¿Por qué hacemos eso? Porque él va a tener que hacerlo con sus hijos y sus hijos van a tener que hacerlo con sus hijos. Ese es el plan del Señor. Instrucción continua, permanente. En el libro de Proverbios, hermano, se insiste una y otra vez en la responsabilidad de los padres. Instruye a tu hijo, corrige a tu hijo, castiga a tu hijo cuando sea necesario, cuando aún hay esperanza. Muchos padres dicen, pero yo no sé teología, yo no sé cómo hablarle a mis hijos. Si sabes leer, sabes todo lo necesario. Agarrá el libro Proverbio, lee un proverbio por día, un capítulo por día. En un mes lo terminaste porque tiene 31 capítulos. Lo vas a leer 12 veces en el año. Y en enero tu hijo no va a ser el mismo en diciembre. La mente y el corazón de tu hijo. Entonces no necesitamos, con esto no estoy diciendo no estudiemos en el seminario, no nos formemos, sí, hagámoslo. Pero sabemos leer, tenemos un tesoro, hermanos, porque podemos transmitirle la palabra de Dios sin aditivos, sin tanta perorata. Leerle la palabra de Dios a nuestros hijos, que ellos lean la palabra de Dios, que ellos desarrollen un nexo con el Dios de la Biblia. Porque si no lo haces vos, la sociedad, esta perversa, los va a criar, los va a formar. Que ahí no hay teología que valga, ahí hay pura basura, pura psicología barata. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en todo esto, hermanos? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia local? Yo como pastor me pregunto esto, porque probablemente
Los padres, yo me pongo en el lugar de un padre. Yo soy padre, mi familia está acá en la iglesia, entonces, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia en términos de la familia? Desarrollamos hace ya unos meses una serie sobre familia, porque consideramos sabio y oportuno interrumpir la serie de Marco. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos como iglesia? La responsabilidad de la iglesia, ¿saben cuál es? Es hacer esto que estamos haciendo en este mismo momento. Instruir a los padres para que ellos críen a sus hijos. Esa es la tarea pastoral de la iglesia. Ahora mismo estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como iglesia, hermano. Instruimos a los padres para que ellos críen a sus hijos. Repito, y ahora van a entender por qué soy pesado con esto. Instruimos a los padres para que ellos desarrollen una paternidad responsable centrada en el Evangelio. La iglesia no está llamada a sustituir a los padres en el cumplimiento de sus responsabilidades, hermanos. Repito, la iglesia no está llamada a reemplazar a los padres. Los padres tienen que proveer diversión para sus hijos. Repito, los padres tienen que proveer diversión para sus hijos. Hay personas, no acá hermanos, estoy hablando en sentido general, hay personas que se quejan, de hecho yo viví en un contexto evangélico en ese sentido, hay personas que se quejan porque no hay diversión en la iglesia. La iglesia no es un parque de diversiones, hermanos. Pero yo lo he vivido, no en este contexto, sino en otro contexto anterior, donde piensan que la iglesia tiene que, la tarea incansable de entretener a los hijos de los creyentes. La iglesia no es eso, hermanos. El mundo es más entretenido en ese sentido que la iglesia. Los boliches, los lugares de matiné, de recreación, son más entretenidos para la carne, para el corazón necio del joven. Entonces, los padres deben proveer sana diversión para sus hijos. Los padres deben crearle a sus hijos contextos sanos de socialización. Repito, somos los padres los que tenemos la gran responsabilidad de generarle a nuestros hijos contextos sanos de socialización. Deben velar por el entorno de sus hijos, con quienes se juntan, quiénes son sus amigos. Ahora, vayamos al equilibrio. Crear un contexto sano de socialización no es tener a mi hijo aislado de la civilización, no es tener a mi hijo encerrado. Eso está claro, hermanos. Los padres deben ayudar a sus hijos a desarrollar sus habilidades deportivas si las tienen. La iglesia no es un polideportivo, eso es otro, no es un parque de diversión, tampoco es un polideportivo. Si tu hijo tiene habilidades deportivas, cualquiera sean sus habilidades, los padres somos los responsables de desarrollar esas habilidades, esas aptitudes en ellos. Son los padres, primeramente, los que deben proveer instrucción bíblica. Repito, de lo que hablábamos, saber leer, tenés todo lo necesario para arrancar. Son los padres los que deben proveer instrucción bíblica. No únicamente, sino primariamente deben tratar de guiar a sus hijos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia sus hijos van a ser guiados hacia Cristo, en la iglesia sus hijos van a recibir instrucción bíblica. Pero la responsabilidad primaria recae sobre los padres. La iglesia les provee una ayuda enorme, hermano, los capacita, los equipa, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Sos padre? Estoy en primer lugar en el orden de prioridades, de responsabilidades. Son los padres los que deben ejercer mayor influencia sobre sus hijos. No es el pastor de la iglesia, no es un líder de jóvenes. El líder, el pastor más influyente en la vida de un joven es su padre y su madre, no es otro. Y si vos te dormís, quédate tranquilo que otro va a ocupar ese lugar, en ser el hombre o la mujer más influyente en la vida de un hijo. Y esto no es orgullo, pero a mí me aterra pensar eso, hermanos, como padre. Que haya otro que sea más influyente en la vida de mis dos hijos que yo. No es orgullo, pero me consume el peso de ser un padre responsable y diligente en la vida de las personas, las tres personas, incluida mi esposa, pero pienso en los niños, estamos hablando de los niños, ¿no? Em, Me aterra pensar que yo no cumpla con esa responsabilidad que el Señor me ha otorgado, que es un alto, una alta responsabilidad, pero también un alto honor y privilegio, hermanos. Ahora, esos principios que yo les acabo de mencionar, si nosotros entendemos todas estas verdades como iglesia, yo pensaba, y una aplicación bien práctica para esta iglesia local, si nosotros entendemos estos principios, todas estas verdades que yo le acabo de mencionar en términos de puntos, estamos en condiciones de comenzar a trabajar
con jóvenes desde la órbita de la iglesia local. Caso contrario, aún no es el tiempo, hermanos. Dicho sea de paso, este viernes tuvimos el primer acercamiento al trabajo juvenil. Un hermoso tiempo, hermano, con los jovencitos de nuestra congregación local. Había también chicos que no pertenecen acá a la iglesia, a las familias, pero fueron invitados por nuestros hijos. Hermoso tiempo, hermano. Los que vinieron, los que participaron, pero repito, si entendemos todo lo que dijimos, no es la iglesia la que provee diversión, son los padres. Contexto sano de socialización, somos los padres. Los padres ayudamos a desarrollar habilidades deportivas y la que sean a nuestros hijos. Somos los padres los que proveemos instrucción bíblica. Somos los padres los pastores de nuestros hijos. Si entendemos eso, comencemos, hermano. Comencemos a dar los primeros pasos para trabajar con nuestros jovencitos, sabiendo que como hay padres diligentes, ellos van a ser los primeros en estar. Ustedes saben que yo no puedo concebir que haya un padre que vea lo que se conoce como un ministerio juvenil, vea un lugar para enchufarlo ahí al hijo, y tener 2 horitas, 3 horitas libre. No, porque yo lo hablo, no me lo contaron, no soy un soltero sin hijo, soy un hombre que tiene hijos. Yo si voy y lo llevo a mi hijo a un lugar, yo quiero estar con él, quiero estar ahí, más si se trata de la iglesia, no puedo estar en el aula de clase porque tengo que trabajar, pero yo quiero estar. ¿Me entendés? Yo quiero estar con mi hijo, yo quiero ver qué le enseña ese líder de jóvenes, qué le enseña ese pastor a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo estoy resguardando el corazón de ellos, yo estoy pastoreando el corazón de ellos. Y así ese debe ser el sentir de cada padre. Porque no soy enemigo de los ministerios. Sí creo que hay eh, prácticas extrabíblicas, no antibíblicas. Repito, un ministerio juvenil, un ministerio de la niñez, creo que es una práctica extra bíblica. Digamos, no vamos a encontrar en la escritura un concepto tal como ministerio, pero sí lo que encontramos en la escritura es jóvenes mirando modelos de hombres y de mujeres en el cuerpo de Cristo e imitándoles. Lo que nosotros encontramos en las escrituras es jóvenes con viejos, ricos con pobres, los que más tienen con los que menos tienen y toda la diversidad social que vos te puedas imaginar. No, yo no veo en la escritura una iglesia para jóvenes, yo no veo en la escritura una iglesia que desecha a los viejos, yo no veo en la escritura una iglesia para los que están bien económicamente y los pobres están en un anexo. No, yo lo que veo en la escritura es gente que cuando pasa esa puerta se terminan todas las barreras, se terminan todas las pavadas esas que nos dividen o que nos segmentan en la sociedad. Y eso es una iglesia orgánica, los más niños con los más jóvenes, adultos, aprendiendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio del año de la iglesia modelo? Eso es una iglesia modelo. Vos estás siendo un modelo. Espero que seas un modelo de piedad, dijimos, porque algo enseñás. Entonces, eso es lo que vemos. Si entendemos todo eso, hermano, trabajemos con niños, con jóvenes, hagamos estas actividades extra bíblicas, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que entender eso, hermano. Es una pena ver cómo el único acercamiento que tienen algunos niños, y no hablo de esta iglesia local porque no tenemos escuela de niños, pero el único acercamiento en algunos contextos evangélicos, el único acercamiento que tiene con la palabra de Dios es lo que le da un maestro de escuela dominical y que hace lo posible, pobre, para instruirlo y demás. ¿Por qué? Porque en la casa no recibe ningún tipo de instrucción bíblica. Eso es tremendo, hermano, nunca caigamos en eso. La crianza requiere instrucción, hermanos. Según nuestro texto, amonestación y castigo. Repito, la crianza requiere instrucción, amonestación y castigo, aplicado en un clima de amor, de ternura, como bien decíamos antes. Padre, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. La palabra Reina Valera traduce como disciplina, la palabra, perdón, que Reina Valera va a traducir como disciplina, se usa en la escritura para señalar todo el proceso de formación y entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo el castigo corporal cuando sea necesario, hermanos. Todo eso abarca la palabra disciplina. La palabra amonestación se refiere particularmente a instrucción verbal. Disciplina, dijimos,
Es todo ese proceso de formación y de entrenamiento que van a recibir nuestros hijos, y eso incluye el castigo corporal cuando sea necesario, y la palabra amonestación va a reforzar ese proceso, ¿no es cierto? Y nos va a hablar de instrucción bíblica continua, constante, permanente. Esa palabra significa poner en la mente o corazón para impartir entendimiento. Esa es la idea de amonestación. Cuando yo estoy escribiendo algo en la mente y en el corazón del niño para que él entienda, para que él llegue a una mejor comprensión. Nosotros debemos poner en la mente de nuestros hijos, hermanos, la verdad de Dios revelada en su palabra, para que ella transforme de adentro hacia afuera y los guíe en un proceso de pensamiento, hermanos, y los guíe en un proceso intelectual, podríamos decir. Tenemos el deber como padre de desarrollar el intelecto de nuestros hijos, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos amen a Dios con su mente, no solamente que tengan como una idea ahí abstracta. No, tenemos que desarrollar el intelecto de nuestros hijos con la palabra de Dios. No con psicología, vuelvo a insistir en eso, con la palabra de Dios, para que ellos amen a Dios con su mente. Debemos entrenarlos para que ellos piensen bíblicamente. Piensen bíblicamente, hermanos. Proverbio, vuelvo a insistir con esto, Proverbios es un lindo punto de partida. ¿Para qué? Para que tus hijos comiencen a pensar bíblicamente, no para que sean legalistas. Porque lo primero que va a pasarte cuando le enseñes el libro Proverbio a tus hijos, tu hijo va a mirar y va a decir, yo no puedo vivir así, si yo no soy tan perfecto como estas altas demandas. Buenísimo, gloria a Dios. Entonces ahí vos lo puedes llevar a la cruz. Por eso necesitamos ir a Cristo. Por eso necesitamos la cruz de Cristo, porque no somos perfectos. Porque no podemos vivir a la altura de este estándar. Solamente Cristo vivió y cumplió la ley de Dios a la perfección. Pero estas palabras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros queremos hijos sabios. Yo no quiero un hijo legalista que le enseño proverbio y él se transforma en un legalista. ¿Por qué? Porque acuérdense, su necio corazón lo puede llevar aún a ese lugar, a creer que él es el number one. ¿Me entendés? Él vive de acuerdo a proverbios. No, hermanos, no podemos vivir de acuerdo a proverbios. Tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos. Pero la instrucción bíblica que va moldeando su corazón, que va moldeando su intelecto, lo ayuda a pensar bíblicamente. Debemos contrarrestar, hermano, las horas de entrenamiento y de influencia que ellos van a recibir afuera con filosofía y pensamiento que van en contra de Dios. A mí me vuelve loco pensar en mi hijo, Salita de 1 año y medio, cuando ya, no me acuerdo, Ruti, a ver, dejó de usar pañal, cuando dejaba, hay Salita que te piden que lo lleves sin pañal, creo que ahora hasta con pañal te lo aceptan, 1 año y medio, 1 año y 4 meses. eh, y yo era un padre joven, o sea, sigo siendo un padre joven, pero eh, me aterraba pensar, digo, 1 año y medio de vida, y él ya hay 4 horas que pasa fuera de casa. Hay 4 horas que ya no está mamá y papá. Está una seño, una profe, una maestra. Está con amiguitos. Bueno, yo quiero que vos, a ver, vamos a plantear un escenario típico que podría ser. Formamos a nuestros hijos, se desarrollan, ellos estudian, eh, llega el momento de salir del hogar, del nido. ¿Cuánto puede llevar eso? ¿15, 20 años? No, 15 muy chiquito, 18, 20. No como ahora son 40 años y son adolescentes todavía, están jugando a la Play, la mamá les lleva el sándwich milanesa, no, eso no. Pero, ¿cuánto? 20, 25 años que ese chico se te va de casa. Ahora, no sé si te pusiste a pensar alguna vez, pero empezá a contabilizar cuántas horas tu hijo pasa fuera de casa. Empezá a sumar, traducirlo en años. Y fíjate, te tiro miedo, bueno, esto es tirarte miedo, para que veas las horas de influencia que él recibió de gente que no son el padre y la madre. Cuando va a la facultad va a recibir influencia de eruditos que odian a Dios, que odian la palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta lo que es una paternidad responsable? Que vos desde ya, ahora, comiences a contrarrestar la influencia que él está recibiendo afuera. Y adivinen con qué la vamos a contrarrestar. ¿Lo vamos a llevar a la psicóloga cristiana? No, lo vamos a contrarrestar con la palabra de Dios, hermanos.
Esto es lo que nos va a ayudar a contrarrestar la basura que ellos van a recibir allí afuera. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Qué dice el texto? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre qué? ¿Sobre el corazón de tus hijos? No, sobre tu corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del cachetazo que el Señor te da? Estarán sobre tu corazón. Ahora, cuando estén sobre tu corazón, la vas a repetir a tus hijos, hablarás de ella, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Vos te acostás con tu hijo, tenés que hablar de Dios. Te levantás a la mañana, durante el día. ¿Por qué? Pues tenemos que contrarrestar, tenemos que empezar, porque no, ¿qué vamos a aislar a nuestros hijos? ¿Lo vamos a encerrar, lo vamos a llevar a un monasterio, a una montaña que no se reúna con nadie y ahí lo vamos, como hacen algunos monjes budistas? No, 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 no es esa la idea del cristianismo, porque precisamente vivimos en un mundo al cual no pertenecemos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras aguardamos la esperanza gloriosa de poder estar con Él, tenemos que vivir este lado de la eternidad. Ahora, pero estamos contrarrestando. Por eso, yo no sé, vamos a aplicar el texto este. Yo tengo que atesorar, yo tengo que guardar la palabra de Dios en mi corazón para poder transmitirle a mi hijo. Porque si no voy a ser un mensajero sin mensaje. O sea, se supone que yo tengo que darle un mensaje a él, la palabra de Dios, pero si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, es imposible, hermano. La verdad de Dios debe gobernar antes que nada el corazón de los padres. Por eso dice el texto, estas palabras estarán sobre tu corazón. Los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear el corazón de sus hijos. No pueden pastorear el corazón de sus hijos. Si queremos criar adecuadamente a nuestros hijos, debemos comenzar por nosotros. Hombres, comiencen por sus vidas, por sus corazones, por el corazón de sus esposas, para poder pastorear el corazón de sus hijos. Nuestra tarea consiste en traspasar a la mente y al corazón de ellos lo que ya está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y se supone, es la idea, que en nuestra mente y nuestro corazón esté la palabra de Dios, hermano. No se trata de agarrar a bibliazo a nuestros hijos continuamente, 2, 3 horas por día. No, la demanda de Dios hacia los padres es más profunda que agarrar y tenerlo 2 horas sentado hablándole de Biblia, 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 hermanos. No, la demanda de Dios es mucho más profunda. Dios quiere que traspasemos a nuestros hijos la verdad de las Escrituras de manera verbal, pero también de manera visible. Es una transferencia orgánica, es todo el tiempo una transferencia de vida, es el concepto del discipulado, es imitación, que ellos me imiten a mí, esa sería la idea. Ese deber, esa debe ser nuestra cosmovisión, hermanos. ¿Qué es una cosmovisión? Es un lente a través del cual yo veo el mundo. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que el lente o la cosmovisión que tenemos debe ser afectado seriamente por las escrituras. La cosmovisión del mundo debe ser afectado por la palabra de Dios. Lo mismo para con tus hijos. Todo hay que analizarlo a la luz de las escrituras. La verdad de Dios debe estar en nuestras bocas en todo momento y en nuestras experiencias, hermano, en nuestras vivencias, de tal manera que ellos aprendan la perspectiva bíblica de todas las cosas, que ellos se desarrollen pensando, viendo cómo es actuar bíblicamente. Ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos incluye no solo instrucción verbal, dijimos, sino también dirección autoritativa, amonestación, castigo corporal cuando sea necesario. Cuando se habla de castigo corporal, hermanos, muchas personas piensan que eso es algo atroz, que eso es algo terrible, que va a generar un daño en mi hijo. En realidad, a la luz de la Escritura, vemos que el daño se genera si no lo castigamos, si no lo corregimos. Hay personas que no pueden concebir un castigo físico administrado con prudencia, con control, sin ira, con amor, porque ahí parece que nos movemos en los extremos, como nos gusta a los seres humanos. O no castigamos, y si castigamos, lo hacemos con todo el rigor, con ira, sin control. Es obvio que el castigo físico extremista es perjudicial para cualquier ser humano y eso está en contra de la instrucción bíblica. No es lo mismo castigar a un niño en sus nalgas, donde no hay posibilidad de daño físico, si uno lo hace correctamente. No es lo mismo darle un chirlo sin ira, con control, que pegarle una piña en la cara a tu hijo o pegarle una piña, no sé, un palo en la cabeza. No hablamos de ese tipo de corrección. La Biblia no promueve la violencia excesiva con nuestros hijos o el abuso físico de ellos, hermano.
Dios ha instituido el castigo corporal como un medio eficaz para disciplinar al niño cuando desobedece. Hay una instancia en la etapa, en la crianza de nuestros hijos, donde no le voy a estar pegando o no le voy a estar corrigiendo físicamente, pero cuando sea necesario y mientras se pueda, hay que hacerlo. Es mucho más fácil, hermanos, hacer lo que la Biblia dice, darle una buena corrección física y se acabó. Un buen chirlo a tiempo, administrado con prudencia, con amor, sin ira y en el lugar adecuado, le hará mucho bien al alma de nuestros hijos, hermanos. Entonces, cuando vos escuches, no, no hay que corregirlo físicamente, créanme que la Biblia sabe más que la psicología moderna. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otro, otro, otra falta de equilibrio es querer corregir al hijo ya cuando él se va a dar vuelta y te da un chirlo a vos. ¿Me entendés? A veces queremos corregir a los hijos cuando ya es tarde, hermanos. No, por eso la escritura habla de no detener el castigo, porque es una muestra de que aborreces a tu hijo, ¿no? Y no dice el que detiene el castigo es como que está perdiendo el foco de la paternidad. No, no, no. Es literal. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, fíjense cómo la escritura ata el amor al hijo con el castigo físico. Más el que lo ama desde temprano lo va a corregir. Detener el castigo no es una muestra de amor. Dios dice que esos aborrecimientos, eso no es amar a los hijos como debemos amarlo. ¿Se acuerdan los proverbios que leíamos en el primer sermón? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La vara y la corrección, Proverbio 29:15, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra hebrea que se usa para consentido tiene muchísimo significado, hermano. Puntualmente, en este texto de Proverbios significa literalmente por cuenta propia. Esa es la idea de la palabra consentido, por cuenta propia. El niño, el joven que es dejado por su cuenta, que se deja sin corrección, es la idea. El que es dejado al gobierno de sí mismo, ¿qué dice la escritura? Ese va a avergonzar a su madre, va a ser vergüenza de su madre. Siempre que las escrituras nos hablan de corrección física, no nos motiva a pegarle a nuestros hijos para hacerle un daño físico, hermanos, sino que el principio detrás del castigo físico es quebrantar la necedad del muchacho, es quebrantar la voluntad del niño, quebrantar su voluntad. No hace falta matarlo a golpe para eso, hermanos, pero sí es necesario para quebrantar el orgullo, la necedad que hay en el corazón. La crianza de nuestros hijos, hermanos, ya para acercarnos al final. La crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. Efesios 6:4, nuestro pasaje dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Detrás del trabajo de los padres está la autoridad de nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano. Por lo tanto, ese tipo de crianza debe hacerse como Él manda, no como las opiniones de este mundo lo dictan, sino como Él manda y lo establece en su palabra. Y la meta final de ese trabajo es llevar a nuestros hijos a tener una relación personal con Cristo. Por eso lo vamos a amonestar, por eso lo vamos a instruir. ¿Se acuerdan? La amonestación tiene que ver con la instrucción verbal, decíamos. Le vamos a hablar del Evangelio para que ellos finalmente puedan tener una relación personal con Cristo. Es disciplina y amonestación del Señor. Nuestra meta como padres no es cambiar la conducta de nuestros hijos, hermanos. Hay padres que ponen todo su foco de atención en la conducta y solo la conducta. Queremos que ellos se comporten, dejen de comportarse así para comportarse así. Son conductistas. Eso es lo que hace la psicología, básicamente. Trata de cambiar la conducta, el comportamiento de la persona. Pero el Evangelio trata con el corazón, hermanos, para que el cambio ocurra de adentro hacia afuera y afecte la conducta del muchacho. Entonces, disciplina y amonestación del Señor. Necesitan con urgencia el Evangelio de la cruz nuestros hijos. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, pero uno de los medios que Dios ha prometido usar, hermano, para obrar esa transformación en sus corazones es el trabajo de los padres de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y dice el proverbio, así librarás su alma del Seol, así librarás su alma del sepulcro, de la muerte, del infierno. Aunque tus hijos no sean creyentes,
La crianza debe estar igualmente administrada bajo la autoridad de Cristo. Repito, aunque tus hijos no sean creyentes, vos lo vas a criar en la disciplina y amonestación del Señor. El texto no dice que debemos criar a nuestros hijos cristianos en la disciplina y amonestación del Señor. No. El texto dice debemos criar a nuestros hijos, punto. No hay calificativos, si es creyente o no creyente, no. Debemos criar a nuestros hijos, punto, hermano. ¿Amén? Amén. Amén, muy bien. Conclusión, hermano. Dios puso eternidad en el corazón de nuestros hijos. Yo quiero llevar tu mente para cerrar el sermón a ese lugar. Dios puso eternidad en el corazón de tus hijos. O sea, Él tuvo una fecha de nacimiento en este mundo, pero después va a estar eternamente, va a ser eterno, dice la Escritura. Dios determinó que de la unión de un hombre y de una mujer surja una vida. Se genera una vida que va a ser eterna. Por esa razón, hermano, necesitamos formar a nuestros hijos con una crianza centrada en el Evangelio de la cruz de Cristo, porque ellos van a vivir eternamente, o en la presencia de Dios, o lejos de la presencia de Dios, en el mismo infierno. Eso es algo que debe consumir tu corazón. En la eternidad, hermanos, muchos hijos van a alabar y van a dar gracias a Dios por sus padres, porque entenderán que ellos fueron un instrumento útil, un instrumento primordial que Dios usó para llevarlos a la gloria. ¿No no te impacta saber que quizás vos sea el instrumento primordial que Dios use para salvar a tu hijo? Muchos hijos alabarán a Dios por los padres que tuvieron, hermanos. Yo pienso y digo, ¿mis hijos darán gracias a Dios por el padre que han tenido? Me pongo a pensar, digo, yo quiero que ese principio me forme, vaya moldeando mi corazón para que yo trabaje diligentemente. ¿Será que nuestros hijos van a dar gracias, no en la eternidad, ahora, en sus oraciones? Gracias por los padres que me has dado, Señor. Criemos a nuestros hijos, hermanos, de tal forma que si un día tenemos que verlos a ellos entrar en el infierno, no sintamos culpa, hermanos. Criemos a nuestros hijos con esa perspectiva. No sintamos culpa si algún día nos toca verlo ir al infierno. ¿Por qué? Porque trabajamos incansablemente para llevarlos hacia la cruz de Cristo, pero ellos rechazaron. No sintamos culpa, porque lo primero que vamos a sentir es culpa. La madre de Spurgeon, no me acuerdo bien ahora en este momento. Sí, la madre de Spurgeon. Él cuenta en uno de sus relatos que un día llega su padre y había un silencio atroz en la casa. Ellos eran como 8 o 9 hermanos, y en un segundo piso estaba la madre, eh, y dice que los reunía regularmente a sus hijos y les hablaba del Evangelio, y ella les decía esto: si algún día a mí me toca verlos entrar al infierno, yo no voy a sentir culpa, porque yo les he predicado de Cristo. Y dice Spurgeon que eso impactó tanto su mente y su corazón, desde temprana edad, digamos, el ser instruido y confrontado con esa realidad. Vivimos, hermanos, en un mundo donde se exalta la rebeldía, donde se menosprecia la sumisión y la obediencia. Criar hijos sumisos y obedientes es nadar en contra de la corriente, hermanos. Pero Dios es quien ha establecido en su palabra, hermano, la forma en cómo debemos criar a nuestros hijos. Eso es lo que vimos durante toda esta hora de predicación. Es Él, es Dios quien nos da la gracia y la valentía necesaria para ir en contra de la corriente de este mundo. Criar hijos bajo este estándar es ir en contra de la corriente, hermanos. Porque vas a ver que te vas a sentir un sapo de otro pozo, un extraterrestre. Pero gloria a Dios si somos extraterrestres en una cultura corrompida, hermano. La tarea de criar hijos no es fácil, pero no debemos bajar los brazos, hermano. Debemos permanecer firmes aun cuando muchos padres a nuestro alrededor parezca que están bajando los brazos y parece que se invierte el rol y que los hijos están moldeando a los padres en vez de los padres moldear a sus hijos. No bajen los brazos, hermanos. No bajen los brazos. Tenemos una responsabilidad muy alta como padres. Un día hemos de dar cuenta de cómo fuimos como padres, hermanos.
Nosotros daremos cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de la sociedad, hermano, por el bien de la iglesia de Cristo y sobre todas las cosas, para la gloria de Dios, nosotros no debemos bajar los brazos en la crianza y en la formación de nuestros hijos. Repito eso, hermano, por el bien de la sociedad, por el bien de la iglesia de Cristo, la iglesia local, esta iglesia local, y principalmente para la gloria de Dios. No bajemos los brazos, porque estamos formando hijos para la gloria de Dios. Y si en algún momento te llaman legalista, si en algún momento te dicen que sos un extraterrestre o alguien antiguo, retrógrado, lo que sea, el calificativo que te pongan, no retroceda, nunca dudes. Si vos estás amparado en los principios, las escrituras no te muevan ni un milímetro donde estás parado. Aun cuando veas que otros padres creyentes, otros padres de la misma iglesia que profesan la misma fe que vos, aun cuando veas que ellos descuidan a sus propios hijos, dejándolo hacer lo que a ellos se les da la gana, vos no dudes. Acordate, vos tenés una responsabilidad delante de Dios. No dudes, no retrocedas, no bajes los brazos. Muchos padres, hermanos, no van a reaccionar a la voz de Dios. Muchos padres no reaccionaron ya a la voz de Dios y ¿saben qué? Hoy es demasiado tarde, hermanos. Es tarde porque perdieron toda oportunidad de trabajar en el corazón de nuestros hijos. Si vos tenés la oportunidad de hacerlo, si todavía estás a tiempo, mientras haya esperanza, no bajes los brazos. Y que nuestro sentir, hermano, de cada familia en esta iglesia local sea, yo y mi casa serviremos al Señor. Y podríamos agregarle ahí, aunque seamos los únicos en el mundo que hagamos tal cosa como servir a Cristo y su iglesia local. Amén.